Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta sobre lo que estamos viendo? Vamos a repasar el segundo teorema de isomorfismo y de hecho a demostrarlo, porque no lo hemos demostrado, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo es demostrar algunas cosas que son necesarias para incluso entender o este, comprender que tiene sentido lo que se está diciendo ahí en el segundo teorema de isomorfismo. Entonces, de hecho, demostramos tres cosas. Tres cosas. A ver, primero el enunciado. Y recuerden que el enunciado recomendable es que esté acompañado por un diagrama. Allí están, de hecho, los dos tipos de diagrama que hemos visto en el curso, el diagrama de Venn arriba y el diagrama de Hasse abajo. ¿Ok? Entonces, primero entender qué está sucediendo. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere decir algo antes de repasar esto. Bueno, entonces, siempre estamos en el contexto de un grupo G, son teoremas universales, es decir, los grupos son cualesquiera, no se supone que es finito, fíjense ustedes, en algún otro teorema, por ejemplo, en el teorema de Lagrange, sí se supone que el grupo es finito, pero en este caso es cualquier grupo, y cualesquiera subgrupos de G con tal de que uno de ellos sea normal, ¿ok? Esa es la hipótesis. Entonces, lo primero es estar bien consciente de la hipótesis. Un grupo, dos subgrupos y uno de ellos es normal. Entonces, aquí estamos dibujando en el diagrama de Venn las hipótesis. El grupo G, los dos subgrupos, bueno, implícitamente pensamos que K es normal en G, pero la conclusión, o sea, la tesis del teorema, el consecuente de la implicación, ¿no? Porque es la hipótesis implica una tesis, una consecuencia. Esa es la consecuencia. Es un isomorfismo. Y en ese isomorfismo se mencionan, aparte de H y K, se mencionan a otros dos subgrupos, que es H intersección K y H por K. ¿Ok? Estos dos subgrupos es uno que está adentro de H y K, ahí está, la famosa intersección de siempre, y el subgrupo H por K, que es un subgrupo que contiene a H y K, que está por arriba de H y K. ¿Ok? Entonces, en el diagrama de Hasse, ahí están H y K representados, por abajo de ambos está la intersección y por arriba de ambos está HK, ¿sí? Noten ustedes que en la teoría de conjuntos, esta situación estamos acostumbrados a verla en la teoría de conjuntos con diagramas de Venn, respecto a la intersección de dos subconjuntos y a la unión de dos subconjuntos, pero en este caso no podemos hablar de la unión porque la unión no es un subgrupo. La unión de dos subgrupos no es un subgrupo. Entonces, lo que hay que hacer es generar con la unión. La unión no me alcanza para ser subgrupo, pero entonces genero con la unión y ya tengo un subgrupo, que es un subgrupo que contiene a la unión. ¿Por qué contiene a la unión? Pues porque contiene a H y contiene a K, pero es un subgrupo. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que hay que demostrar es primero convencernos de que en efecto es un subgrupo. Entonces, por eso aquí, lo primero que demostramos, si me permiten aquí ponerle la anotación, o sea, esto que demostramos lo podemos catalogar como el lema 1. Acuérdense, un lema en matemáticas es como un teorema, o sea, es una verdad matemática que se demuestra, pero que es considerada como una herramienta previa, ¿no? Es un resultado previo que nos ayuda a demostrar el teorema. Entonces, el primer lema es que este producto H por K es un subgrupo, dadas estas condiciones. Noten ustedes que se necesita que K sea normal, o sea, uno de los dos, ¿sí? Y eso es un ejercicio de la tarea 5, que apareció en la tarea 5 y que lo hicimos la clase anterior, la clase del miércoles. Recuerden que aquí hay ciertos trucos técnicos, ¿verdad? Que se basan en la normalidad de K. La normalidad de K lo que dice
es que recuerden ustedes lo que significa la normalidad de K o con lo que se caracteriza la normalidad de K, es que para todo X en G, si construimos el conjugado, que es este subgrupo, donde ponemos el elemento y luego el elemento a la menos uno, ¿ok? Aquí el elemento X fue H1 a la menos uno, por ejemplo, en este caso particular. Y entonces H1, X a la menos uno, pues es H1, porque es H1 a la menos uno a la menos uno. Entonces, ese es el conjugado respecto a H1 a la menos uno, pero hay muchos conjugados, todos los de la forma x, k, x a la menos uno son conjugados. Entonces, decir que es normal es decir que todos los conjugados están metidos en K. Y eso lo usamos convenientemente para ciertos elementos que van apareciendo, de tal manera que llegamos a lo que tenemos que llegar. En este caso, llegamos a que es un subgrupo porque está cerrado bajo productos, ¿ok? Y en este caso, llegamos a que los inversos de elementos cualesquiera de este subgrupo también están en el subgrupo. Ajá. Y los detalles, pues es precisamente usar que K es normal y convenientemente aquí es donde ponemos el elemento que nos conviene, es decir, la X la podemos sustituir por cualquier elemento porque esa hipótesis la tenemos para cualquier X en G. Entonces, si nos conviene H, nos conviene H1, nos conviene el elemento que sea, podemos usar la hipótesis para llegar a lo que tenemos que llegar. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este inciso 3, lo que hicimos fue demostrar que dado cualquier elemento, su inverso también está. Y entonces con las tres condiciones ya tenemos que HK es un subgrupo de G. ¿Ok? Y también, de paso, podemos demostrar que ese subgrupo se puede poner como HK o KH. Es lo mismo. Es como decir que conmutan el producto de los dos subgrupos. Eso no es muy exacto porque en realidad no tengo definida la operación de subgrupos formalmente definida, sino la operación de elementos, ¿no? Entonces, esto recuerden que es la notación del conjunto de todos los productos de la forma H minúscula K minúscula. Lo que estamos demostrando aquí es que cualquier producto de la forma H minúscula K minúscula se puede expresar como un producto de la forma K', H'. No tienen por qué ser las mismas letras, ¿verdad? O sea, simplemente lo que estamos diciendo es que todos los productos en un sentido, primero H y luego K, se pueden escribir como productos en el otro sentido, primero K y luego H, primero elemento de K y luego elemento de H. ¿Ok? ¿Sí está bien? Y bueno, finalmente sobre HK, también en esa tarea repasamos, demostramos eso que les decía, que es el subgrupo generado por la unión. Aquí lo que usamos fue que ese subgrupo se caracteriza por ser el menor subgrupo de G que contiene a H unión K. ¿Ok? Bueno, entonces ese primer lema, me dicen por favor si tienen alguna pregunta, son muchos detalles ahí, es así como, veo un resultado, pero luego el resultado tiene detalles y como que hago zoom a los detalles, pero luego me regreso, ¿ok? Entonces si tienen duda de cualquier parte de ese zoom, me dicen, pero recuerden que todo esto que está en azul es el lema 1 que me interesa porque ese subgrupo aparece aquí, ¿ok? Entonces, sobre todo me interesa que es un subgrupo. Lo demás, pues lo mencioné porque es parte de la tarea 5, es parte del ejercicio, entonces vale la pena mencionarlo y es información que tengo sobre ese subgrupo que me puede ser útil. Pero por lo pronto lo que necesitaba es que fuera un subgrupo. Entonces ya está, ya es un subgrupo. Eso me dice el lema 1. ¿Ok? ¿Sí de acuerdo? El otro lema que utilizamos aquí más adelante es esto que podríamos aquí llamar lema 2, lema 2. Es decir, que si yo tengo una cadena de subgrupos, aquí les voy a llamar con otras letras nada más eh, para aislar de esta situación en la que estamos. O sea, vamos a suponer que tenemos esto. Entonces, si el subgrupo más chico es normal en G, entonces es normal en el de en medio. Ese es el lema. ¿Ok? El lema es, cada vez que ustedes se encuentren en esta situación,
el grupo G, dos subgrupos, uno de los cuales está contenido en el otro. Si el más chico es normal en G, entonces también es normal en el de en medio. Eso es lo que estamos usando, ¿sí? Vean ustedes. O sea, aquí el que hace el papel de A es K, el que hace el papel de B es HK, que ya sé que es un subgrupo por el lema anterior, y ahí está la G, ¿sí? Entonces, vean ustedes como K es normal en G, entonces también puedo, por este lema, afirmar que es normal en HK, que es el de en medio. ¿Sí, de acuerdo? La demostración de esto es muy, muy fácil, ¿no? O sea, en realidad es muy, muy fácil. Les decía yo que es tan fácil que nos hace dudar si está bien, pero pues claro que está bien. Para demostrar que A es normal en el de en medio, pues tomo un elemento del de en medio, pero ese elemento en particular está en G. Entonces, si conjugo A con ese elemento, pues claro que va a estar contenido en A. Entonces, A es normal en B, ¿no? ¿Ok? Así de fácil. ¿Por qué? Pues porque B está contenido en G, todo elemento de B es elemento de G. Si conjugo con cualquier elemento de B, pues ese elemento también va a ser elemento de G. Y tengo la hipótesis de que A es normal en G. ¿Ok? Entonces, ese es el lema 2, ¿sí? Que es importante también, ¿porque es importante el lema 2? Porque en el teorema necesito que este cociente tenga sentido. Ujú. Entonces, para que este cociente tenga sentido, recuerden ustedes, el de abajo tiene que ser normal en el de arriba. O sea, el subgrupo tiene que ser normal en el grupo para hablar del grupo cociente. Entonces, por eso necesito el lema 2, que me dice precisamente que K es normal en HK. ¿Sale? ¿Está bien? Y finalmente, el lema 3, que es este que está aquí, le podemos llamar lema 3, que es justo lo que dice ahí, ¿no? O sea, si yo tengo dos subgrupos y K es normal en G, entonces la intersección es normal en H. Ese sería el lema, ¿ok? Y la demostración, pues la tienen ustedes aquí. Aquí, aquí ya acabamos. Aquí fue donde acabamos la demostración. Sí, recuerden, entonces la situación aquí es distinta que la del lema 2. En el lema 2 tenemos una cadenita de dos subgrupos, uno dentro del otro y el grupo. ¿Ok? En el lema 3 tenemos, así como en el diagrama, tenemos H, tenemos K, tenemos la intersección. Nada más la hipótesis otra vez de que K es normal en G. Uno de los dos es normal en G. Entonces, si uno de los dos es normal en G, la consecuencia, recuerden ustedes, aquí esto es una implicación, entonces la tesis, o sea, si se tiene esta hipótesis, la tesis es que la intersección de K con el otro subgrupo es normal en el otro subgrupo, ¿ok? Esa es la hipótesis, es decir, si aquí tengo, ahí tengo K, ¿no? Entonces, si tengo estos dos subgrupos de G y este es normal en G, entonces la consecuencia es que este es normal en este. ¿Sí? Eso es lo que dice el Lematres. Y la demostración también es sencilla, es decir, no hay que pensar como en el de hace rato, de la tarea 5 que les dije que había ahí como un truquillo, un detalle algebraico, donde hay que pensar un poquito, que tampoco es demasiado, ¿no? O sea, si tomo un elemento y no le atino, pues entonces tomo el otro y así hasta que ya esté convencido de que ya se da la conclusión. En este caso no es así, o sea, es así, voy caminando y es natural, ¿no? Porque ¿qué tendría que demostrar para que esto sea normal en esto? Tomar un elemento arbitrario aquí, conjugar con ese elemento arbitrario, conjugar este subgrupo y ver que ese conjugado está metido ahí. Acuérdense que conjugar, cuando digo conjugar es esto, ¿sale? Eso está desde la tarea 5, ahí apareció la palabra conjugado, porque aparecen en varios ejercicios y también en el cuestionario, si lo resolvieron, también ahí les pongo qué cosa es un conjugado. Entonces, un subgrupo conjugado es uno de esta forma. Es un subgrupo conjugado del de en medio a través del elemento que estoy usando aquí. ¿Ok? Entonces, eso es un subgrupo. Entonces, hay que demostrar que para cualquier elemento de H, ¿por qué en H? Pues porque lo que quiero demostrar es que es normal en H, no en G. Entonces, el elemento lo tengo que tomar en H. ¿Sí?
con ese elemento conjugo y quiero demostrar que está metido adentro de H intersección K. Bueno, pues entonces como una contención tomo un elemento arbitrario donde el elemento es un producto de H por 1 de aquí, que le llamo X, por H a la menos 1. Ahí está. ¿Ok? Entonces tengo que demostrar que ese elemento está acá en la intersección. Para demostrar que está en la intersección, tengo que demostrar que está en H y que está en K. Entonces, está en H porque H minúscula está en H, porque ahí lo tomé, y porque la X está en H, porque está en la intersección. Entonces, el producto de estos tres está en H. ¿Ok? Entonces, ya demostramos que eso está en H. ¿Sí está bien? Ahora, para demostrar que está en K, pues uso que K es normal en G, porque X es un elemento de K, puesto que está en la intersección, X es un elemento de K, y entonces este elemento estaría en el conjugado de K también. También está en este conjugado de K, pero ese conjugado de K está metido en K porque estoy suponiendo que K es normal en G. Es mi hipótesis, miren, aquí está la hipótesis. ¿Sí? Esto tiene que estar bien escrito. Si está bien escrito, si ustedes escriben todo, pues ya ahí está la constancia, ¿no? Ya no puede llegar ningún abogado a decirnos, ¿por qué estás usando esto? No es válido. No, 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 aquí está, mira, ahí está escrito, ¿sí? Ahí mismo en la demostración está la constancia de todo. Entonces, si este elemento está en K, porque este elemento está en el conjugado de K a través de H y K es normal. Entonces, pues está en K. ¿Ok? Entonces, este elemento ya demostramos que está en la intersección y por lo tanto, H y intersección K es normal en H. ¿Ok? Ese es el lema. Si como ven, pues esta demostración es bastante, como se dice, a pie. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Profesor, ¿podría volver a mencionar pero en el diagrama de Hassen lo de la intersección, que es este que está explicando? Con el Por diagrama de favor. Hasse, aquí está, mira. Aquí está el diagrama de Hasse. El de abajo es el diagrama de Hasse. Ajá. Entonces, ¿pero te refieres a este lema? ¿Al lema 3? ¿O a todo? Sí, 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 Al sí. lema 3. Ok, entonces en el lema Ah, 3, sí. fíjate, aquí en el diagrama de Hasse, no dibujé G, pero pues G estaría aquí arriba, ¿no? O sea, es como si aquí tuviera un puntito, hasta arriba está G. En el diagrama de Hasse, hasta arriba está G, ¿no? Pero nada más estoy dibujando los dos subgrupos, la intersección y el producto, ¿ok? Pero en este caso, en este lema no se menciona el producto, ¿sí? Entonces aquí en el diagrama de Hasse nada más usaría esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, si yo tengo dos subgrupos de G, ahí están H y K, y tengo como hipótesis que K es normal en G, G está hasta arriba. Si K es normal en G, entonces la conclusión es que este es normal en este. ¿Sale? Ese sería, digamos, la mnemotecnia con el diagrama de Hasse. Si el de la derecha está, en realidad da igual si lo pongo a la izquierda o a la derecha, ¿no? O sea, si en este caso, si el de la derecha es normal en G, entonces la intersección es normal en el de la izquierda. Esa sería la manera de expresarlo con el diagrama de Hasse. ¿De acuerdo? Sí, Alice. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra pregunta por ahí. Recuerden que además de que estamos caminando en la teoría, estos lemas me van a ayudar a demostrar el teorema, etcétera, etcétera, pero estamos estudiando lo anterior, ¿sí? Estamos haciendo un repaso, es a la vez así como un taller de la tarea 5, de ver qué pasó y cómo se demuestran las cosas de normalidad y todo eso. Entonces, por eso es bueno que pregunten los detalles. Bueno, entonces ya tendríamos los tres lemas y ya estaríamos en condición de demostrar el teorema, ¿sí? El teorema que está aquí, ya quedó muy atrás, ¿no? Es el segundo teorema isomorfismo. A ver, vamos a copiarlo para que tenerlo a la mano. Entonces, recuerden, este es el segundo teorema de isomorfismo. Y lo que tengo que demostrar es un isomorfismo, ¿sí? Ese isomorfismo que está ahí. Ahí tengo que demostrar esto. ¿Ok? Entonces, eh,
¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si yo atendiera a la definición de isomorfismo, pues entonces diría, pues tengo que demostrar que esos dos grupos son isomorfos, entonces otra vez tendría yo que proponer una función, tendría que proponer una función entre estos dos subgrupos, ¿sí? Como le había llamado en el primer teorema phi, demostrar que está bien definida y que es y que es homomorfismo y luego que es biyectiva. Bueno, pues sí podría ser así, pero no hay necesidad, ¿ok? Vamos a usar el primer teorema de isomorfismo. Ahí vean ustedes cómo en la teoría matemática que se va desarrollando, nos vamos apoyando en el escalón anterior, ¿ok? O sea, no nos subimos en elevador, vamos pisando escalón por escalón. Entonces, el escalón anterior es el primer teorema de isomorfismo. Entonces, vamos a usar el primer teorema de isomorfismo para demostrar el segundo. Entonces, se usará, aquí podemos ver, se usará el primer, que acuérdense que es el más importante, el primer teorema de isomorfismo, y acuérdense que estos teoremas son de Noether, fueron demostrados por Emmy Noether. Entonces, se usará el primer teorema de isomorfismo, ok, y vamos a decir, definiendo un homomorfismo, vamos a llamarle F, que va de H en HK cociente K, ¿ok? Entonces, fíjense, para aplicar el primer teorema de isomorfismo, que sí se acuerdan cuál es el primer teorema de isomorfismo, ¿no? Aquí vamos a ponerlo. Primer teorema de isomorfismo es que si yo tengo un morfismo de G en H, entonces G cociente el núcleo es isomorfo a la imagen de F. ¿Ok? Entonces, si yo quiero demostrar un isomorfismo, para aplicar esta maquinita, acuérdense que esta maquinita es la entrada y la salida, ¿sí? Es una maquinita a la que le meten un homomorfismo que tiene su dominio, su codominio, su núcleo y su imagen. Ahí está en paquete el homomorfismo, ¿sí? Es un homomorfismo. Meten un homomorfismo a la maquinita y sale un isomorfismo entre dos grupos que tienen que ver con el homomorfismo, ¿ok? Entonces, si yo quiero usar esta maquinita aquí, quiero que me salga un isomorfismo, pues entonces lo que tengo que hacer es meter un homomorfismo adecuado. ¿Sale? ¿Sí se ve? De tal manera entonces que lo que necesito es por lo tanto, definir un homomorfismo tal que H intersección K sea precisamente el núcleo de F. ¿Ok? Y, y que la imagen de F, o sea, HK cociente K, sea igual a la imagen de F. Es decir, F sea epimorfismo. ¿Sí? Si yo hago esto, o sea, digamos como que este es el plan de batalla. Aquí el plan de batalla para obtener como resultado este isomorfismo. Si se fijan, es cuestión de ligarlo ahí en la mente. Es cuestión de ligar esta maquinita y aplicarla adecuadamente. Entonces, para obtener este resultado, que sería la aplicación de esta maquinaria, lo que tengo que hacer es definir un homomorfismo de G en H, de G. Acuérdense que esta H es la misma letra, pero está usada de otra manera. Yo aquí le podría haber llamado A o la letra que ustedes quieran, ¿ok? Es el codominio de cómo enuncié el primer teorema de isomorfismo. No vayan a creer que es esta misma H. De hecho, aquí el codominio es todo esto, ¿ok? Entonces yo quiero que esto sea la imagen, que esto sea el núcleo, que esto sea el dominio, ¿sí? Por lo tanto, tengo que definir un homomorfismo del dominio a la imagen cuyo núcleo sea la intersección, ¿sí? Y cuya imagen sea
el total codominio, es decir, que F sea epimorfismo. Este es el plan, todavía no lo definimos, pero lo primero que hay que pensar antes de aplicar el primer teorema de isomorfismo es a qué papel van a jugar los ingredientes que yo tengo en este momento. ¿Qué papel van a jugar? ¿Ok? Entonces, aquí asigno el papel. Repito, el dominio, la imagen, el núcleo. ¿Sí? Para que me salga esto. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende el plan de batalla? Ahora, alguien me podría decir, ¿y qué no lo podemos hacer al revés? O sea, podríamos definir uno al revés, de aquí a acá, uno de aquí a acá, donde este sea el dominio, este sea la imagen y este sea el núcleo. Sí, también se puede. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Acuérdense que un isomorfismo es una relación simétrica entre grupos, es decir, si A es isomorfo a B, pues B es isomorfo a A. ¿Por qué? Porque si A es isomorfo a B, hay un isomorfismo de A en B, es decir, hay una función biyectiva que por lo tanto tiene una inversa, y la inversa también resulta ser un isomorfismo. ¿Ok? Entonces, si A es isomorfo a B, pues B es isomorfo a A. Entonces, si puedo definir uno de ida, puedo definir otro de vuelta y no hay ningún problema. Pero basta con una de las dos. O sea, basta que yo dé concluya el isomorfismo de izquierda a derecha y ya automáticamente se da el de derecha a izquierda. No, no es que tenga que hacer dos veces las cosas. ¿Ok? ¿Sí de acuerdo? Entonces, ¿todos están de acuerdo con el plan de batalla? ¿Se entiende por qué tengo que hacer las cosas así para usar el primer teorema? ¿Sí se entiende o no se entiende? Díganme. ¿Sí se entiende o no se entiende? Bueno, yo sí lo entiendo, profe. Muy bien. ¿Los demás? ¿Sí? Porque entonces ya nos lanzamos a cumplir el plan. Digamos que es la segunda parte que ya relativamente fácil porque ya nada más es como cuando me ponen un ejercicio en la tarea. A ver, primer inciso es definir el homomorfismo. Ah, bueno, entonces hay que definir la función y demostrar que es homomorfismo. Segundo inciso, demostrar que la intersección es el núcleo de F. Tercer inciso, demostrar que el homomorfismo es su proyectivo. Y ya con eso ya acabo. Pero hay que entender por qué eso ya me sirve, ¿verdad? Entonces al final lo vuelvo a explicar para que esté bien claro. Entonces, vamos a definir el homomorfismo. Vamos a hacerlo por partes, ¿no? Entonces, primero definimos, ¿qué dijimos? Que va DH en HK cociente K, ¿sí? En HK cociente K. Primero voy a definir una función. Entonces, fíjense, es F, lo tengo que aplicar a un elemento de H. Para que sea mnemotécnico, o sea, para que ayudarme a mí en la notación, le estoy poniendo H minúscula. Le pueden llamar X, pero nada más para acordarme que es un elemento de H mayúscula. ¿Ok? Y tengo que entonces que definir qué cosa, un elemento de aquí. Es decir, tiene que ser una clase lateral respecto a acá con un elemento de HK. ¿Sí? Entonces ahí es decidir cómo definir la función. Si se fijan, no tengo muchas opciones, tengo que usar la H minúscula. Entonces, ¿qué proponen? ¿Qué clase proponen aquí? Tengo que definir una clase. ¿Ok? Lo que yo ponga aquí tiene que ser una clase lateral respecto a K, respecto al subgrupo K.
que esto lo estoy tomando como un subgrupo de HK y ya sé que es normal, ya esto es parte de los lemas, demostrar que es normal ya es parte de los lemas, ya no me tengo que preocupar por eso, pero tiene que ser una clase lateral, es decir, tiene que ser una clase de la forma K y un representante aquí, entonces, ¿qué pongo? Un elemento que esté en HK, ¿cuál es el que tengo a la mano? Pues tengo H minúscula, ese está en H, y luego el de K, pues le pongo el 1, ¿no? Sí se vale. Es decir, KH sí es una clase en ese cociente, porque el representante que estoy considerando, pues es H por 1, o sea, H está en HK, o bien acuérdense que HK contiene a H, entonces esto se vale, es perfectamente válido, ¿sí? Y si se fijan, pues no tengo otra opción, digamos que es la más natural. Bueno, alguien me podría decir, en vez de H minúscula podrías tomar H a la -1, pero lo primero que se nos ocurre, lo que tenemos a la mano, hay que probarlo. Y a lo mejor le seguimos y resulta que no sale ese, bueno, entonces ya probamos otras opciones, ¿sí? Pero siempre lo primero, pues es lo que está a la mano, eso es lo que hay que utilizar, ¿ok? Se entiende que esto está, entonces está bien definido, ¿sí? Fíjense que no, aquí no tengo que demostrar que está bien definido. ¿Por qué razón? Porque la función, y esta es una ventaja de usar el teorema de isomorfismo, del primer teorema de isomorfismo, la función va de un subgrupo cuyos elementos están unívocamente definidos. Aquí no hay que depende del representante, pues ¿cuál representante? Estoy tomando el elemento, no estoy tomando una clase lateral, estoy tomando un elemento. Y entonces con ese elemento defino una clase lateral. Eso es unívoco, eso no tengo que demostrar que está bien definido, eso ya es una función, ya es unívoco automáticamente, ¿ok? Entonces aquí por eso estoy diciendo, ya estoy definiendo esta función. Ahora, lo que hay que ver es que F es un homomorfismo. ¿Sí? Entonces, para ver qué es un homomorfismo, hay que suponer que tengo H1 y H2, dos elementos de H, y entonces ver qué pasa cuando les aplico F a H1 por H2. Tengo que ver que F de H1 H2 es F de H1 por F de H2. Entonces, ahí aplico la definición que yo mismo di. La definición me dice, es la clase lateral de H1, H2. ¿Sí? Otra vez, esto tiene que ser un elemento en HK. Bueno, pero es que es un elemento de H. Y acuérdense que H está contenido en HK. No hay ningún problema. Sigo bien. Y esto lo puedo separar, claro que lo puedo separar porque justamente así es como se define el producto de las clases laterales. Aquí es H2, el segundo. ¿Sí? Eso ya no lo tengo que dudar porque eso ya lo tengo desde que definimos el producto en el cociente, el producto de clases laterales se define así. ¿Sí? Y esto, pues por supuesto que por definición es F de H1 por F de H2. Y ya así está, así de fácil, sí, así de fácil. ¿Ok? A ver, si quieren ustedes aquí pueden poner por definición, déjenme mover esto un poquito para que quepa lo que voy a anotar. Entonces, esa es la clase lateral. Y aquí esto es por definición de producto. ¿Ok? Definición del producto en el cociente. ¿Sale? Esto de aquí es por definición de F, o sea, la que acabo de dar aquí arriba. De hecho, si quieren ustedes recalcar aquí, conviene, cuando están definiendo algo, cuando están por primera vez presentando algo, ponerle aquí los dos puntitos. ¿Sí? Esto viene de un lenguaje de programación, no sé si todavía, pero hace muchos años que yo aprendí un lenguaje de programación. En el código, cuando se presentaban, se definían las variables, se ponían los dos puntitos igual. Ahora, de ahí viene un poco la costumbre también de en matemáticas ponerle los dos puntitos. ¿Ok?
Entonces ya es un homomorfismo. ¿Sí está claro para todos que es un homomorfismo? Sin problema. Ok, tercera cosa. Sí, profe. Muy bien. Ahora vámonos al plan de batalla. Ya dijimos, ya definimos una función, ya vimos que es un homomorfismo. Tercera cosa, hay que ver que H intersección es el núcleo de F. Entonces, o que el núcleo de F es H intersección K. ¿Sí? Acuérdense que esto es lo que hay que demostrar, ¿no? Cuando ustedes hagan un ejercicio, aquí que esté claro con estos dos puntos, o lo subrayo, o le pongo entre comillas, o le pongo afirmación, como ustedes quieran, que esté bien claro al leer que esto es lo que van a demostrar. No es parte de su hipótesis, incluso para que ustedes mismos no se confundan. Pues es lo que voy a demostrar, ¿sí? Aquí está, lo que voy a demostrar. O le pueden poner PD por demostrar, como ustedes prefieran. Ok, entonces, ¿qué hago para ver que el núcleo es H intersección K? Bueno, el núcleo son los elementos del dominio que van a dar a cero, perdón, que van a dar al neutro, en el codominio. ¿Ok? Entonces, eh, lo voy a escribir así, fíjense. Dado H en el dominio, entonces H que esté en el núcleo, fíjense cómo lo voy a escribir. Esto significa, o sea, es de ida y vuelta, significa que f de h es el neutro del grupo. Es decir, fíjense, el neutro de este grupo, pero aquí, en vez de ponerle 1, o sea, le podría poner 1, pero en vez de ponerle 1, de una vez ya le pongo el neutro de este grupo. ¿Quién es el neutro de este grupo? Acuérdense, ¿quién es el neutro de un grupo cociente donde abajo está K? Pues el subgrupo, ¿verdad? Es decir, el subgrupo K, ese es el neutro. ¿Ok? Noten ustedes aquí, este es el neutro del grupo cociente. En realidad, si fuera aquí HK cociente K o G cociente K o lo que sea cociente K, el neutro es K. ¿Sí está bien? Y luego, ¿qué significa eso? A ver, ya me voy a copiar esto último porque ya se me acabó la pizarra. Entonces, bueno, voy a llevar todo esto. Entonces, esto es sí solo sí. Esto que tengo aquí es sí solo sí. ¿Cómo se definió la F? La F es KH, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense ¿por qué le puedo poner sí solo sí a esto? Pues porque es de ida y de vuelta. O sea, esto de aquí, que es f de h, lo sustituyo por lo que definí. O sea, soy congruente conmigo mismo. Estoy poniendo lo que es igual, ¿verdad? ¿Por qué es igual? Pues porque así lo definí. Entonces, en vez de f de h, le pongo kh. Entonces, decir que dado un elemento de h, fíjense, dado un elemento de h, ¿por qué lo tomé en h? Porque es el dominio de la función. Quiero investigar cuál es el núcleo de este homomorfismo, ¿no? Quiero investigarlo. Ahí está. Entonces, el núcleo de este homomorfismo son los elementos del dominio. Entonces, tomo un elemento del dominio que esté en el núcleo, significa que va a dar al neutro y significa esto, ¿verdad? Pero esto a su vez significa, pues, que el representante, ¿cómo se llama el representante? Pues el representante es H minúscula. Eso significa que el representante está en K, ¿ok? Si ustedes descubren que una clase lateral es el neutro, pues eso quiere decir que el representante está en K. ¿Sale? Entonces, fíjense qué es lo que estamos descubriendo, que los elementos de H que están en el núcleo
son precisamente los elementos de H que están en K. ¿Ok? Entonces, se están de acuerdo que se ha demostrado que el núcleo de F son los elementos de H que están en K también. Y eso ya demuestra lo que queríamos. A ver si están de acuerdo. Ahora, si alguno de ustedes lo quiere hacer por doble contención, pues también es lo mismo exactamente, porque lo único que van a hacer es en una contención parten de la izquierda, llegan a la derecha, es decir, parten de aquí y llegan acá, y luego al revés, se regresan por el mismo caminito. Entonces, se vale hacerlo de una vez. Eso no siempre sucede. Ahí tienen ustedes que estar bien convencidos de que en cada paso se vale de ida y vuelta, ¿sí? Pero sí se puede hacer eso. Y incluso en los textos, ustedes leen las demostraciones de los textos, que es muy conveniente que lean los textos. Ahorita se usa mucho la Wikipedia y en las clases ustedes estudian en sus apuntes, pero siempre es muy conveniente ir a un libro de texto a leerlo. Eso es muy buen ejercicio. Entonces, en los libros de texto, a veces las demostraciones se pueden escribir así, con este sí, solo sí, que quiere decir de ida y vuelta. Ok, entonces con eso demostramos ya el inciso 3. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta aquí? Yo, profesor, me quedó una dudita. En la última Ok. parte, cuando concluye que X, no, perdón, H está en K, Ajá. ¿por qué? No, no entendí muy bien esa parte. ¿Por qué H está en K? Porque, mira, esta situación la teníamos desde, a ver, lo voy a recordar con este diagrama que teníamos desde hace tiempo, donde teníamos el grupo G y luego teníamos el subgrupo, que a lo mejor en aquella ocasión le llamamos H, pero ahora se llama K, ¿sí? Y donde G pues, era un grupo. Aquí el grupo es HK. Acuérdate que estamos en el cociente HK, cociente K, pero no importa cómo se llame el grupo. Cuando tú tienes un subgrupo que es normal en el grupo y consideras su partición, acuérdate que está la partición, aquí están las clases laterales, se forman las clases laterales, ¿sí? Y entonces investigas los representantes de las clases laterales y hablas de la clase lateral de tal representante. Entonces, cuando esa clase lateral de tal representante resulta ser la misma K, ¿qué es lo que significa? Que el representante del que estás hablando, pues está en K. Es la única posibilidad de que una clase lateral sea la clase de K, que el representante del que estás hablando esté en K, ¿no? O sea, es esto, exactamente esto lo que escribí aquí. ¿Sí está bien? Sí, sí, ¿De ya. acuerdo? Sí. O bien, sí, hay muchas maneras, o bien puedes decir, a ver, esto es decir que esto es como poner aquí la clase del 1, la clase del 1. Entonces, que estas dos clases son iguales, es que H está relacionada con el 1 y te vas a la definición de la relación y llegas a que H debe estar en K, ¿no? Pero acuérdate que lo más simple, lo más directo es si tú detectas que una clase es la propia el propio subgrupo, eso significa de inmediato que el representante está en el subgrupo, ¿ok? Ok, gracias, profe. Muy bien. Otra pregunta, por favor, por ahí. Pregunten, pregunten. Bueno, ya nada más nos falta un inciso, ¿no? Vamos al plan de batalla. Lo último, nada más, lo último, que es lo más, es muy fácil, ¿no? O sea, es ver que la imagen, y ahorita repaso todo la aplicación del primer teorema, ¿no? Pero lo que hay que ver es que la imagen es todo el codominio que es esto, ¿no? ¿Sí? Es decir, que F es un epimorfismo, ¿sí? Eso es lo que hay que ver. Acuérdense que la F es la que está aquí.
¿sí? Entonces, para ver qué es un epimorfismo, o sea, para ver que la imagen es todo el codominio, entonces, ¿qué hago? A ver, simplemente tomo un elemento arbitrario en este codominio. Los elementos arbitrarios son clases laterales respecto a acá, con representantes en el grupo de arriba. Los representantes en el grupo de arriba son de esta forma. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. Perdón, profe, ¿lo tomamos en dónde? ¿En el condominio? El codominio es, a ver, el codominio es este de aquí, ¿no? Este es el codominio, ¿sale? Entonces, los elementos del codominio son clases laterales respecto al de abajo con representantes arriba, ¿sí? Y lo que quiero ver es que cualquier elemento de ahí proviene de uno del dominio, para ver qué es epimorfismo, ¿sí? ¿Ok? Sí. Entonces, por eso es que tomo un arbitrario aquí de una vez tomo la forma, esto es un elemento arbitrario de HK cociente K, y aquí puedo recalcar diciendo cualquiera, ¿sí? Y puedo avisar, decir que el representante es un elemento cualquiera de HK, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, la idea. Aquí la idea es que hay que demostrar, o sea, la afirmación es que este elemento arbitrario que considere proviene pues de la H que tengo aquí. A mí me gustaría que esto fuera igual a la clase de H y con eso ya lo demostraría. O sea, si yo demuestro que esta clase es esta, pues ya la hice, ¿sí? Es decir, como que pudiera haber una forma de que esta K minúscula se absorbiera con la K mayúscula. Bueno, se absorbiera entre comillas, se podría absorber si estuviera del lado de la K mayúscula, pero no está del lado de la K mayúscula, hay una H en medio y el grupo no es abeliano. Entonces, ¿qué recomiendan hacer? ¿O qué podrían utilizar? ¿Por los subgrupos conjugados? No, hay una información más directa que vimos en los lemas. O sea, a final de cuentas sí tiene que ver con que K es normal en G, ¿sí? A final de cuentas K es normal en G y todos sus subgrupos conjugados están metidos en K. Sí es correcto. Pero para no regresarme tanto atrás, mejor utilizar una cosa que está más a la mano y que es parte de los lemas que les dije al principio de la clase. ¿Sería la parte de que K es normal en HK? K es normal en HK, pero hay otra cosa más directa todavía. Sería la igualdad de que KH, no, HK es igual a KH. Exactamente, eso es. Muy bien, Tania, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, fíjense, entonces aquí como HK es igual a KH, entonces este elemento HK, lo puedo poner como K' H', ¿ok? Donde K' igual está en K y H' está en H. ¿Sale? O sea, los puedo voltear, claro, pagando el precio de que a lo mejor son otros elementos, pero estoy usando esta igualdad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Por tanto, esta clase KHK es igual a la clase K'H', ¿ok? Y entonces, en efecto, esta clase sí es igual, a ver si ustedes si se convencen, es igual a KH', porque aquí tengo un elemento en K', ¿sí? A ver, primero, esto de aquí, vamos a justificarlo. Esto es, pues, HK es igual a K'H', ¿sí? Y ahora, esto de acá, a ver si está claro.
esto de aquí. Que estas dos clases son iguales. A ver, si quieren, lo que podemos hacer, pues es hacerlo por doble contención, pero se puede simplificar, ¿sí? A ver, vamos a poner, pues, ¿qué pasa si K', H' es un elemento de K mayúscula, K', H'? Pues simplemente tenemos que K' es un elemento de K, ¿ok? Y entonces, por lo tanto, este K', H' es un elemento de K por H'. ¿Ok? Esto estoy desglosando con detalle por qué se vale esta igualdad. Entonces, si tomo un elemento del lado izquierdo, ahí está un elemento del lado izquierdo. Fíjense bien, este es un elemento de este conjunto porque es un elemento de K mayúscula por K' por H'. Tomo un elemento arbitrario. Pero ese elemento, aquí puedo juntar estos dos, o sea, puedo ver este producto como un elemento de K. Entonces, este elemento de K a K', H', este mismo elemento se puede ver como un elemento de KH'. ¿Sí? Es nada más un punto, cambiar el punto de vista. Esto demostraría esta contención. Y la otra contención es si yo tomo un elemento arbitrario KH' en K mayúscula H', pues simplemente, ¿cómo lo escribo? Para tenerlo de esta forma, a ver si están de acuerdo en que esto lo puedo escribir como K'. Voy a hacer este viejo truco de poner el neutro aquí. Poner K por K' a la menos 1 por K' por H'. Fíjense ustedes cómo aquí metí en medio este neutro. ¿Por qué es el neutro? Porque es el inverso por el elemento, ¿no? Pero de tal manera que con ese truco ya obtengo un elemento que está justamente en K, porque esto es un elemento de K, K', H'. ¿Ok? Fíjense como ya este elemento que tomé al principio, este mismo elemento, multiplicando por 1, como cuando estamos manejando expresiones en los números reales, que decimos, aquí vamos a poner un 1 inteligente, vamos a poner un 1 conveniente. Bueno, pues es el 1 conveniente resultó este que pongo aquí, de tal manera que ya pueda agrupar esto como un elemento de K, luego me queda K', que aquí no sé si se entiende, pero esto es K', ahí está K minúscula prima, H', ¿ok? Entonces ya me queda un elemento arbitrario de aquí, ya me quedo acá y así se demuestra la otra contención, ¿sí? O sea, esto es desglosado, pero cada vez que ustedes vean una clase lateral, en pocas palabras, o para simplificar, cada vez que vean una clase lateral junto con la K mayúscula, junto a la K mayúscula, vean un elemento de K mayúscula, lo absorbe. Eso es, a fin de cuentas, la mnemotecnia o la manera como podemos ver que sucede que esta clase lateral sea igual a esta, ¿no? Es como si este elemento, por estar en K mayúscula, se absorbe. Y entonces puedo decir que esta clase lateral es igual a esta. Pero la justificación, así con todo detalle, con doble contención, pues sería esto que escribí aquí. ¿Ok? ¿Sí, de acuerdo? ¿Preguntas? Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Ahora, ok. Ahora, a lo mejor desde el principio podría haber dicho, bueno, pues ahí está HK, vamos a ponerla como KH y de una vez aquí poner un representante KH y esta K minúscula, pues absorberla con la K mayúscula, ¿no? O sea, hay muchas maneras de llegar a la conclusión, ¿no? Pero ya no, nos fuimos por este camino, pues ya hay que ser congruentes. Y así lo escribimos y así lo terminamos, ¿no? Entonces, otra vez, este inciso 4, dado cualquier elemento del cociente, ahí está cualquier clase lateral del cociente,
resulta que esta clase lateral es igual a KH. Bueno, no me quedó a KH, me quedó H', ¿verdad? Pero no me importa que no haya sido la H, porque aquí, recuerden ustedes que, déjenme cambiar de color, aquí recuerden ustedes que la con H' en H, ¿sí? Entonces aquí, bueno, aquí la afirmación es que lo que me importa es que la H' esté en H. Sí, no me quedó a lo mejor exactamente esta H, pero no me importa porque lo que quiero es que este elemento arbitrario provenga de una cierta H' en H. No me importa que no sea igual a H, me importa que provenga de una H'. Eso es lo que me importa nada más. Es decir, lo que estamos demostrando es que f es suprayectiva, es una función suprayectiva, porque ya provino de un elemento, ya, con que sea un elemento en H, que lo tuve que voltear porque aquí, digo, a lo mejor si aplico la conjugación, sí me queda la misma H, pero así como lo expresé aquí, dije nada más, bueno, es que como esto es igual a esto, entonces HK es igual a K' H'. Y entonces ya lo que importa es que es un elemento de H y esta clase lateral que fue arbitraria proviene de este elemento de H. Es decir, la función es suprayectiva y por tanto un epimorfismo. Epimorfismo. Es decir, que la imagen de ese homomorfismo es todo el codominio, que es este. ¿Ok? Que es la afirmación que habíamos puesto aquí como cuarta. ¿Sale? Entonces, ya ese plan de batalla que habíamos puesto, ya lo cumplimos con detalle. Ya está todo ahí. Ahora vamos a recapitular cómo todo eso que hicimos me sirve para concluir el isomorfismo que dice aquí del segundo teorema de isomorfismo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, otra vez escribo aquí la conclusión, ¿no? Ya nada más digo, aplicando el primer teorema de isomorfismo al epimorfismo, ya tengo derecho a llamarle epimorfismo porque ya lo demostramos, al epimorfismo que va de H en HK cociente K, y como el núcleo de este epimorfismo ya demostramos que son los elementos de H que también están en K, entonces se tiene que el dominio cociente el núcleo es isomorfo a la imagen, ¿verdad? Eso es la imagen porque es un epimorfismo, es la imagen. Y entonces ahora sí, ya demostramos el segundo teorema de isomorfismo. ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, repito, además de una información importante que nos da el segundo teorema de isomorfismo, que quizá la que tiene más aplicación, la información que tiene más aplicación es la del primero. Bueno, entonces la del segundo tiene cierta importancia esa información. Pero además de eso, al entender el teorema y la demostración y todos los pasos, estamos estudiando lo anterior. Eso es lo importante. Ok, entonces con esto acabamos el segundo teorema. Vamos al tercer. Ya con esto terminamos la semana.
¿Sí? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene duda? ¿Nadie se quedó con ninguna duda? ¿Seguras? ¿Seguros? No, ninguna duda. Vamos al tercer teorema. Entonces, así como en el segundo teorema, vamos a explicar primero la idea. ¿Sale? Entonces, en el tercer teorema, vamos a tener, como en otra ocasión, vamos a tener un grupo. De una vez voy a ir escribiendo. Dado un grupo G, acuérdense que es cualquiera, y subgrupos K metido en H, metido en G. ¿Ok? Estos subgrupos son normales. Además de ser subgrupos, bueno, lo pongo explícitamente. Subgrupos tales que tanto K es normal en G como H es normal en G. ¿Ok? Los dos son normales. Bueno, y ya sabemos que si K es normal en G, también es normal en H. ¿Ok? Esa es la hipótesis. Voy a poner la tesis al ratito. Ahorita nada más primero voy a explicar el diagrama. Entonces tenemos el grupo G. Fíjense, tenemos el grupo G. Luego tenemos otro subgrupo, lo voy a poner en verde. Otro subgrupo H. Y luego adentro de ese subgrupo H tenemos un subgrupo K. ¿Ok? Esa es la situación. Tanto K como H son normales. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo H es normal en G, K es normal en G, y entonces, por lo tanto, se pueden formar, no los voy a dibujar porque se satura el dibujo, pero vayan pensando que tiene sentido entonces el cociente, tendría sentido el cociente G, cociente H, con lo cual formaría un rompecabezas con H respecto a G. ¿Ok? Vamos a decir que así están las piezas del rompecabezas de H. Ahí está H respecto a G. Pero también puedo formar, déjenme ver aquí, puedo formar el cociente respecto a K. ¿Sí? Es decir, la K mismo va a separar en otro rompecabezas. Ya no lo voy a dibujar, pero ahora imagínense que esta K induce un rompecabezas en G mismo respecto a K. ¿Ok? Y por último está el rompecabezas que induce K en H. Es decir, tengo aquí otro cociente que sería H cociente K. ¿Los tres cocientes tienen sentido? Sí, porque el de abajo es normal en el de arriba. ¿Por qué? Por hipótesis. Y en el tercer caso, el de abajo es normal en el de en medio por el lema que mencionamos al principio de la clase. ¿Ok? Entonces, tienen sentido estos tres grupos cocientes que puse aquí. Todos estos son grupos cocientes. ¿Sale? Bueno, entonces resulta que el grupo cociente, déjenme poner aquí, bueno, voy a dibujar esta partición de aquí. A ver, voy a dibujar la partición de aquí, que sería la de K respecto a H.
Resulta ser que esa partición de aquí va a ser parte de la partición que se forme de K respecto a G. ¿Ok? Aquí la voy a dibujar. Ahora voy a dibujar la partición. Ahora fíjense, el rompecabezas de K en H está aquí. El rompecabezas de K en G. Ok, entonces voy a ir poniendo el rompecabezas de H, el rompecabezas que se forma con el subgrupo K en H, resulta ser que es un subgrupo del rompecabezas que se forma con el mismo subgrupo K, pero en todo G, ¿no? Aquí se ve. Es como si tuviera una cajita de este rompecabezas, pero esa cajita contiene también ciertas piezas de la caja grande del rompecabezas que se forma con K, pero en G. Entonces resulta que es un subgrupo y de hecho va a ser un subgrupo normal. Este va a ser un subgrupo, no solo eso, sino que va a ser normal, ¿ok? ¿Sí se entiende? Ahora ya estoy en los cocientes. Entonces aquí, si quieren, se puede dibujar abajo el cociente G módulo K, que sería el rompecabezas que se forma en la caja grande, siempre respecto a K, pero adentro de G. Y luego aquí se formaría adentro el rompecabezas H cociente K, H cociente K, que sería el rompecabezas. Aquí si quieren ustedes para hacer referencia, aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas. Ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas. Y luego están el resto, que son las que están aquí arriba, ¿sí? Ahí están las piezas. Entonces, el rompecabezas pequeño va a ser subgrupo del rompecabezas grande, y no solo eso, sino que va a ser un subgrupo normal, ¿sí? Esa es la primera parte de la conclusión. ¿Hasta ahí entendemos? ¿Sí se entiende qué es lo que está sucediendo? O sea, ya estoy yéndome a los grupos cocientes. De estar en los grupos originales con el grupo, con su subgrupo y el otro subgrupo, me voy a los grupos cocientes y la afirmación es que es un subgrupo normal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Y la segunda parte de la afirmación, que es todavía más sorprendente, es que entonces, en este grupo cociente que tiene como subgrupo al otro grupo cociente, yo puedo hacer el cociente de este con este, porque aquí descubrimos un subgrupo que es normal en el de arriba. Entonces yo puedo hacer este cociente y resulta que este grupo cociente es isomorfo a este grupo cociente. ¿Ok? Esa es la conclusión. A ver, déjenme poner esto un poquito más arriba para que se entienda esto como la conclusión. ¿Ok? Esta es la conclusión. Es la conclusión a la que llego. Entonces, todo esto es en dos partes. Esta es la conclusión. De las hipótesis de arriba, esta va a ser la conclusión. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer teorema de isomorfismo, y se refiere entonces a otro isomorfismo. Se concluye otro isomorfismo. Y la técnica va a ser no hacerlo todo a pie porque sería mucho trabajo, ¿verdad? Fíjense, tendríamos que demostrar que en efecto este es un subgrupo de este, ¿sí? Luego que es normal, y luego dar un isomorfismo de este grupo en este grupo, lo cual implica aquí, fíjense cómo se complican las cosas, porque las clases laterales serían
respecto a este subgrupo, y luego aquí tendría que poner un representante de arriba, es decir, tendría que poner una clase lateral así, ¿verdad? Sería mucho relajo definir a pie directamente una función phi de aquí para acá, ¿ok? O bien de regreso, porque entonces los elementos de aquí, repito, serían el subgrupo de abajo, que es todo este cociente, y luego un representante que estaría arriba, que sería a su vez una clase lateral, ¿no? Ya es muy complicado, pero no tenemos que hacer eso por el primer teorema de isomorfismo. Fíjense lo que vamos a hacer para demostrar este isomorfismo, pues casi ahí está ya puesto que tendría que definir un homomorfismo de aquí a acá. Ese sí voy a tener que demostrar que está bien definido porque va a estar asignando a clases laterales con un representante, les va a asignar otra clase lateral. Entonces ahí sí tengo que ver que no depende del representante. Una vez que haga eso y que demuestre que es homomorfismo, demostrar que el núcleo de ese homomorfismo es esto. ¿Sí? Y que es otra vez un epimorfismo, igual que la otra vez. Y fíjense qué maravilla, cuando yo demuestre que el núcleo es esto, automáticamente va a ser un subgrupo y va a ser normal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el núcleo de cualquier homomorfismo es un subgrupo y es normal. Entonces esto ya no lo tengo que demostrar, esto ya va a estar gratis, digamos, con el paquete, demostrando que esto es el núcleo de ese homomorfismo. ¿Ok? Ese va a ser el plan. Entonces, dos cosas. Se entiende lo que dice el tercer teorema, aunque está elaborado, está complicado, pero ya tenemos todo el trayecto. Si yo les hubiera hablado del tercer teorema de isomorfismo, luego cuando definimos el grupo cociente, pues sí hubiera estado muy de golpe, ¿verdad? Pero ya con todo el trayecto que llevamos, con todas las experiencias que tenemos y los diagramas que conocemos, etcétera, pues ya debe ser más accesible, ¿ok? Entonces, primera parte es ver que todo esto tiene sentido, que no hay algo escrito que no tenga sentido. Todos los cocientes tienen sentido, aunque se vea raro un cociente de cocientes. ¿De dónde sacas esa idea? Bueno, pues es que se puede. ¿Por qué se puede? Pues porque yo puedo formar un grupo cociente teniendo un grupo y un subgrupo normal, ¿no? Y el de abajo es un subgrupo, sí, porque miren cómo tiene sentido esto. Aquí las clases laterales son de la forma KH minúscula, ¿sí? Aquí las clases laterales son de la forma K por X, o G minúscula, donde X está en G. Bueno, pues claro que estas clases laterales en particular son estas clases laterales, ¿no? Entonces, en efecto, por lo pronto la contención pues, sí es muy clara. ¿Sí está bien? Ok. ¿Preguntas? ¿No, no hay preguntas? Entonces, primero, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Primero, definimos una función. ¿Ok? Va a ser una función que vaya, ¿qué dijimos? De G cociente K en G cociente H. ¿Ok? Primero eso. Primero nos concentramos en eso. Entonces proponemos que f de una clase lateral, ¿cómo son las clases laterales ahí? Son de la forma K por X. Le estoy llamando X, le podría llamar G minúscula, pero le llamo X a los elementos de G. Y le tengo que asignar una clase lateral respecto a H. Pues a ver, vamos a ver si esto funciona, ¿no? ¿Qué tal si lo definimos así? O sea, usamos el mismo representante. ¿Sale? Aquí usamos
el mismo representante X. Pues es que X está en G. Entonces se vale, ¿no? Estoy usando la clase K respecto a K con el representante X. A esa clase le asocio la clase H con el mismo representante X. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, aquí estoy considerando, estoy asignándole una función que va de las piezas del rompecabezas de K respecto a G, ajá, de esta caja del rompecabezas de K respecto a G, le estoy asociando una clase del rompecabezas de H respecto a G, ¿ok? De H respecto a G. Entonces lo que hago es, a cada representante, ahí está un representante X, ¿cuál le asigno? A la clase respecto a H, ¿sí? De esa X, la clase de X respecto a H. Aquí en particular, fíjense que tomé un representante que cayó en H, entonces su clase en el rompecabezas grande va a ser la propia H, pero podría haber tomado un representante por aquí, ¿verdad? A ver, si quieren, vamos a ponerle al rompecabezas de H, le vamos a poner nada más estas 3 piezas, ¿sí? Como que el rompecabezas de H en mi diagrama es nada más H mismo y otras 2 piezas, ¿sí se entiende? Entonces, le voy a asignar, por ejemplo, a esta clase, que es la del rompecabezas pequeño, le asocio su misma clase, la de este representante, pero en el rompecabezas grande. Entonces le voy a asociar esta pieza, ¿ok? Y si estoy por aquí, a esta pieza del rompecabezas chico, le voy a asociar la pieza de este representante en el rompecabezas grande. Ah, entonces es esta pieza. ¿Sí se entiende? Y así me voy. En este caso, pues nada más tendría en el dibujo, en este dibujo que estoy haciendo, nada más tendría 3 posibilidades, ¿no? La pieza H, la pieza esta de la izquierda y la pieza de la derecha. Pero tengo un montonal de piezas pequeñas que son las del rompecabezas de K respecto a G. Así es como estoy definiendo esta función. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Esa es la asignación, ¿sí? Pero aquí sí tengo que demostrar que está bien definida. Entonces, afirmación, o sea, la afirmación es que no depende del representante. Porque aquí se estoy definiendo la asignación con la misma X, ¿sí? Es decir, si KX resulta ser igual a KY, hay que demostrar que HX es igual a HY, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Si KX es igual a KY, eso quiere decir que los representantes están relacionados respecto a K. Es decir, acuérdense, son clases derechas, que X ya la menos 1 está en K. ¿Sí? Acuérdense de eso que habíamos visto hace tiempo. O sea, que 2 clases sean iguales es que sus representantes están relacionados con esta relación, que es la relación derecha, porque los representantes están a la derecha, y eso quiere decir que al expresar la relación de congruencia, el inverso está a la derecha. Pero fíjense aquí que K está metido en H. Ahí está, K está metido en H, es hipótesis. K está metido en H. ¿Sí? Entonces, por tanto, ¿qué quiere decir que X ya a la menos 1 esté metido en H? Ah, pues quiere decir que están relacionados, pero con la congruencia respecto a H. ¿Y eso qué quiere decir? Que sus clases laterales respecto a H son iguales. Así de fácil. Y fíjense cómo la clave está, pues en que K está metido en H. Entonces, si este elemento está en K, pues también está en H. Entonces, si se da esta relación, pues se da esta de aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Demostramos que, a ver, aquí lo ponemos, sea
demostrado que si dos elementos del dominio son iguales, entonces la función que definimos al primer elemento es igual a la función aplicada al segundo elemento. Es decir, que es una función. F es una función, en efecto. O sea, está bien definida, que es otra forma de decir eso. En efecto, es una función. ¿Sí? Y eso es ahora sí tuvimos que hacer eso porque la asignación que propusimos depende del representante. Bueno, la asignación que propusimos usa el representante, ¿ok? O sea, lo que vamos a demostrar, lo que demostramos es que no depende, que el resultado al que llegamos es el mismo. Y en efecto, el resultado al que llegamos es el mismo. ¿Ok? Primera parte. ¿Preguntas? Siguiente parte. ¿Qué sigue? A ver, ayúdenme, ¿qué sigue? En la segunda inciso, hay que ver qué pasa con esta función. Hay que ver qué cosa que es. ¿Un homomorfismo? Eso es, muy bien. Que es un homomorfismo. Ok, y seguimos la definición de homomorfismo. Entonces hay que tomar dos elementos arbitrarios en el dominio. Ah, pues son dos clases laterales. Vamos a llamarles a KX y KY. Estos dos son dos elementos en el dominio, que es G cociente K. Y vamos a multiplicarlas y vamos a aplicarles la F. Acuérdense, primero las multiplicamos y luego le aplicamos la F. Entonces, primero vamos a multiplicarlas. La multiplicación ya sabemos que es K por XY. Definición de producto de clases laterales. Definición de F. Me regreso a ver cómo la definí. Ah, pues nada más en vez de K le cambio H. Entonces esto va a ser H de XY. Y luego H de XY, pues sí lo puedo escribir como HX por HY. Porque este es el producto de las clases en el cociente. Fíjense, aquí vamos a poner eso. Vamos a comentar aquí. O sea, esto es por definición del producto. Y aquí vamos a poner en donde, en el cociente G cociente K. Y esta de aquí es por definición también del producto de clases laterales, pero ahora es en G cociente H, porque son clases laterales respecto a H, pero igual el producto se define análogamente, ¿no? Y esto entonces ya lo puedo escribir, por lo tanto, como F de KX por F de, perdón, no KX, es HX. F de HX por F de HY. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces, pues Perdón, eso ¿pero ya por debe... qué salió con H? No, es que me equivoqué, perdón. Si era acá. Es Sí. KX y KX. Perdón, es que aquí está la definición, ¿no? O sea, HX es F de KX y HY es F de KY. ¿Ok? Entonces ya demostramos que F del producto es el producto de las Fs y eso ya nos dice que F es homomorfismo. Bien. Siguiente. Siguiente es que el núcleo de F sea precisamente lo que tengo aquí abajo, es decir, H cociente K. Eso es lo que hay que demostrar. ¿Ok? Pues recuerden que la F va de aquí a acá y que H cociente K ya vimos que es un subconjunto de G cociente K. A ver, si quieren lo escribimos, ¿no? En efecto, toda clase KH
está, o sea, toda clase KH, toda clase KH del cociente HK, en efecto, está en el cociente G cociente K, ¿no? Pues es una clase KH donde H pues está en G en particular. O sea, sí, por lo menos está esto contenido en esto. Esto tiene perfecto sentido. ¿Ok? Ahora vamos a ver que dado cualquier clase KX en el dominio de F, que es G cociente K, ¿qué significa que esta clase esté en el núcleo de F? ¿Sale? Aquí acuérdense que no hay que casarse con las letras de que hace algunos teoremas le llamamos K mayúscula al núcleo de F, ¿no? Y entonces por eso va a ser el núcleo de F. No, no, no. La K ahorita hay que ser congruentes con lo que definimos desde aquí. O sea, la K es simplemente un subgrupo normal de G que está metido en H, que también H es un subgrupo normal. Hasta ahí, ¿no? Y estamos definiendo un homomorfismo que va de este dominio en este codominio. ¿Ok? La K no tiene nada que ver con el núcleo. ¿Sí? O sea, bueno, no es el núcleo, ¿no? Entonces, de hecho, el núcleo de F debe constar de clases. Entonces, ¿qué significa que una clase esté en el núcleo de F? Pues aquí vamos a escribir, esto sucede si solo si, cuando yo le aplico F a esa clase, me va a dar el neutro del codominio, pero el neutro del codominio es la clase H. La clase H o H por 1. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que HX, porque así es como se define f de kx, se define como HX, eso quiere decir que HX se iguala a H. ¿Verdad? Aquí acuérdense que no lo escribí, pero acuérdense que la X está en G. ¿Sí? Acuérdense que aquí estoy tomando, cada vez que yo presente una clase lateral, cada vez que presento una clase lateral, hay que expresarla como, como una clase lateral con un representante y decir dónde está el representante, ¿no? Aquí a lo mejor fue obvio, pero lo escribo, está en G, X está en G, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir a final de cuentas que HX es igual a X? Pues quiere decir, esto quiere decir que el representante es como hace rato, que el representante está en H. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Que la clase original que había considerado en G cociente K, en realidad está en el cociente H cociente K. Porque el representante que tomé en G, al estar esto en el núcleo, se llega a que el representante está en H. Entonces, la clase original que tomé en G cociente K, en realidad está en H cociente K, porque a eso fue a lo que llegamos usando la definición de la función. ¿Ok? Y esto es de ida y vuelta. ¿Eso que demuestra? Que exactamente los elementos del núcleo son los del cociente H, cociente K, que es lo que había que demostrar, ¿sí? A ver, échenle una mirada a esto para ver si está perfectamente clara el argumento. Yo tengo una duda, profesor. En Dime, la última Fernando. parte donde concluye, ¿por qué concluye ya que KX está en HK? O sea, de X que pertenece a H, de ahí cómo Ajá, pasamos a que KX porque pertenece a fíjate, HK. ajá, porque la clase lateral, cuando tú escribes que una clase lateral esté en un cociente, ¿qué te da derecho a escribir eso? Te da derecho a que la clase lateral sea respecto al subgrupo que está abajo
y que el representante sea elemento del de arriba. ¿Ok? O sea, cuando tú escribes eso, eso es porque el representante es elemento del de arriba, que fue precisamente a lo que llegamos aquí. En el momento en que ya descubres que ese representante está en H, ya puedes escribir que la clase está en H cociente K. ¿De acuerdo? Sí, sí, ya, gracias. Muy bien. Otra pregunta. Observen que también aquí lo escribí de ida y vuelta de una vez, porque todo se regresa, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que le acabo de decir a Fernanda es, si ustedes descubren que X está en H, la clase lateral pueden decir que está en el cociente. Y viceversa, si una clase lateral está en el cociente, es precisamente porque el representante está en H. ¿Sí? De aquí para acá también me puedo regresar porque que el representante está en H me dice que esta clase lateral es H. ¿Sí? De aquí a acá, pues es la definición de F. Así definimos la F, acuérdense. Ahí está la definición. Entonces aquí lo único que hacemos es sustituir en vez de esto F. ¿Sí? Y decir que la F de esta clase va a dar al neutro, pues es decir que la clase está en el núcleo. ¿Ok? Entonces por eso es de ida y vuelta. Y si se puede escribir así de ida y vuelta, es más fácil, es más corto y es más claro, entonces, que podemos concluir. Entonces aquí concluimos que el núcleo de F es precisamente el cociente H cociente K. ¿Ok? Aquí voy a poner la F para que no se nos olvide que la F va de G cociente K en G cociente H, ¿sí? Y que F de KX se definió como H de X. Y entonces esto, que es un subconjunto de esto, fíjense ustedes, piensen en los elementos. Los elementos son de la forma K por H minúscula, es parte de esto. ¿Ok? Y resulta que es precisamente el núcleo de este homomorfismo. Ajá. Y por último, este fue el inciso 3, entonces el inciso 4 es demostrar que F es suprayectiva. Es decir, que la imagen de F es todo G cociente H. ¿Ok? Y eso sí es obvio, ¿verdad? Porque si tomo un elemento arbitrario en G cociente H, es de la forma H de X. Acuérdense, es lo que acabo de mencionar. Un elemento del cociente es una clase lateral respecto al subgrupo de abajo con el representante en el de arriba. ¿Ok? Siempre que tomen un elemento de un cociente, hay que escribir eso. Entonces, si consideramos eso, entonces resulta ser que h de x, pues proviene precisamente de kx. ¿Sí? Lo que tengo que demostrar es que proviene de alguien, pues aquí sí es directo, ¿verdad? Proviene de este. Ahí no nos costó trabajo. Entonces, ya directamente es suprayectiva. ¿Ok? Entonces, ahí están los tres incisos. Está bien definida la función, es un homomorfismo, su núcleo es H cociente K y su imagen es G cociente H. Entonces, lo último que escribimos es aplicando el primer teorema de Noether, de isomorfismo, al homomorfismo. Otra vez lo escribo, F, que va de G cociente K en G cociente H, tal que el núcleo, ya demostramos que el núcleo es H cociente K. Entonces, aplicando la maquinita a ese homomorfismo, tenemos que el dominio cociente el núcleo, ¿sale? Es isomorfo a la imagen. ¿Sí?
qué es lo que había que demostrar. Y ese es el tercer teorema de isomorfismo. ¿Sí se entendió? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿No hay preguntas, comentarios? Ahí están los dos teoremas. El primer teorema y los otros dos, que son el segundo y el tercer teorema de isomorfismo. Con esto ya terminamos el tema de teoremas de isomorfismo. ¿Ok? Hasta aquí vendría el examen. Ahora, fíjense, no quiere decir que les vaya a preguntar el tercer teorema de isomorfismo, es demasiado largo a lo mejor, pero les puedo preguntar una partecita o algo relacionado con alguna parte del argumento. Entonces sí conviene que revisen la demostración, ¿sí? Es decir, que sepan, que entiendan bien las demostraciones, que sepan por qué funcionan los argumentos. Además están repasando conceptos como clases laterales, subgrupos normales, grupo cociente, todo lo anterior lo repasan, ¿no? Es natural, es automático, que están repasando todo el curso, ¿ok? O sea, ahí van viendo ustedes. Si ustedes van entendiendo todo, quiere decir que van bien en el curso y que lo anterior ya lo tienen también entendido. Si tienen demasiadas dudas, demasiados huecos, es porque hay huecos de antes. Entonces tienen que ustedes estudiar desde antes. Así es esto. Si no está bien cimentado, si no están bien cimentados los escalones anteriores, no pueden subir las escaleras y llegar a estos temas. ¿Sale? Porque ya nuestro siguiente tema ya son automorfismos y permutaciones. ¿Sí? Ya eso ya es otra pestaña del aula virtual y ya pasamos a otra cosa. Entonces, hasta aquí el examen. De todas maneras, la semana que entra vamos a iniciar el siguiente tema, pero eso ya no va a estar incluido. Eso ya va a ser hasta el tercer examen. Ok, entonces por lo pronto estudien todo esto, hagan su tarea, recuerden que la tarea se entrega el lunes, el cuestionario se entrega hoy, a más tardar, quiero decir. Vale la pena que contesten el cuestionario, porque de esa forma lo que trato yo de poner en el cuestionario son preguntas conceptuales que repasan si tienen bien puesto ahí el concepto, en este caso de grupos cociente. ¿Ok? Trataré de elaborar el siguiente cuestionario también para que estudien para el examen. Entonces, voy a tratar de que este fin de semana esté listo el cuestionario sobre isomorfismos y teoremas de isomorfismo. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, comentario. Me pueden escribir como siempre al correo por cualquier duda que tengan. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Nos vemos entonces el próximo martes. Sí, profe, gracias. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, profesor, gracias. Hola, Gracias, profesor.